Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. El día de hoy les presentaremos una serie de alternativas para enriquecer y darle más sabor a sus comidas. Como siempre, de una manera sencilla y práctica. Si este video les gusta, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Pues bien, iniciemos con la primera receta. Sal con hierbas aromáticas. Ocuparemos sal de mar y alguna hierba aromática seca. Puede ser albahaca, romero o alguna otra que tengan disponible. Y simplemente mezclaremos la sal con la hierba o hierbas aromáticas elegidas. La albahaca ayuda a calmar los espasmos digestivos de origen nervioso y las jaquecas asociadas a una mala digestión. Vaciamos la sal en un recipiente. El tomillo y el romero son digestivos y antiflatulentos. Y así de sencillo estaría lista para emplearse para aderezar alguna ensalada, pastas secas, carne, huevo o algún otro alimento de su elección. Aceite de oliva con ajo y hierbas aromáticas. Ocuparemos aceite de oliva, 2 dientes de ajo, hierbas aromáticas al gusto y un frasco para preparar el aceite. Iniciaremos pinchando el ajo con un tenedor. Esto ayudará a favorecer la transferencia del sabor y sustancias beneficiosas del ajo hacia el aceite. Colocamos los ajos dentro del frasco junto con las hierbas de olor. El ajo es conocido por poseer propiedades antibióticas y anticancerígenas. Añadimos el aceite de oliva. El consumo de ajo y aceite de oliva ayuda a disminuir el colesterol nocivo, LDL, y a elevar el colesterol bueno, HDL. Dejaremos reposar el aceite al menos un día para después emplearlo para aderezar ensaladas, pastas secas o alguna otra preparación. Conforme transcurran los días, el aceite irá tomando más sabor a ajo y a las hierbas aromáticas. Caldillo de jitomate con zanahoria. Ocuparemos 3 jitomates, 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, una zanahoria, sal al gusto, puede ser sal de hierbas finas, y aceite para cocinar al gusto. Iniciaremos retirándole la cáscara a la zanahoria y cortándola en trozos grandes. En una cacerola añadimos un poco de agua y colocamos ahí los jitomates y la zanahoria. Cocinaremos con el recipiente tapado. El jitomate y la zanahoria contienen sustancias antioxidantes conocidas como carotenoides, entre las que destacan el licopeno y el betacaroteno. Ambas sustancias se aprovechan mejor cuando el alimento está cocido o guisado. Cuando el agua rompa hervor, contabilizaremos 10 minutos. Pasado el tiempo, retiramos del fuego y esperamos a que enfríe un poco. Les retiramos el pedúnculo a los jitomates y los colocamos en el vaso de la licuadora junto con la zanahoria, la cebolla, los dientes de ajo, un poco de agua, que puede ser la misma agua de cocción, y la sal. Licuamos. Pondremos a calentar una cacerola mediana a fuego medio y agregamos un poco de aceite. Añadimos el caldillo de jitomate y cubrimos el recipiente. Diversos estudios realizados en la Universidad de Harvard han puesto de manifiesto que los varones que consumen habitualmente tomate, ya sea fresco, en salsa o jugo, presentan un riesgo mucho menor de padecer
cáncer de próstata. Cuando el caldillo rompa hervor, bajaremos el fuego al mínimo. Sabremos que está listo cuando la espuma de la superficie haya desaparecido. Y esta es la consistencia de nuestro caldillo de jitomate y zanahoria que pueden emplear para preparar sopas y guisados. Aceite de oliva con toque picante. Ocuparemos las semillas de los chiles secos que hayan limpiado o tengan a la mano y aceite de oliva. Iniciaremos tostando ligeramente las semillas de los chiles secos. Los chiles contienen capsaicina, que es la sustancia responsable del efecto picante, y se emplea, por ejemplo, como ingrediente principal en los aerosoles de protección personal. Cuando las semillas se observen ligeramente doradas, las retiramos del fuego. Vaciamos las semillas en un frasco y añadimos el aceite de oliva. El aceite de oliva puede ayudar a reducir la presión arterial. Además, contiene un fitonutriente llamado cicloartenol, que impide al colesterol de los alimentos llegar al torrente sanguíneo. Dejaremos macerar el aceite de oliva entre 24 a 72 horas antes de emplearlo. Pueden aderezar pastas, ensaladas, pizzas con este aceite de oliva. Caldillo de jitomate y pimiento morrón. Ocuparemos 4 jitomates, un pimiento morrón, 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, sal al gusto, pueden emplear sal aromática, y aceite para cocinar al gusto. Iniciaremos cortando el pimiento morrón en trozos grandes, excluyendo el pedúnculo y la parte central con las semillas. Lo colocamos en el vaso de la licuadora junto con el jitomate, al cual le retiraremos el pedúnculo y también lo cortaremos en trozos grandes para facilitar su molido. Añadimos los dientes de ajo, la cebolla y un poco de agua o caldo de pollo según sus preferencias. Licuamos. El jitomate resulta útil como preventivo para quienes padezcan trastornos de la circulación arterial. Pondremos a calentar una cacerola mediana a fuego medio. Colocamos un poco de aceite y vertemos el caldillo de jitomate. Agregamos la sal y mezclamos. El pimiento es un laxante suave y además tiene acción antiflatulenta. Cubrimos el recipiente. El pimiento destaca por su contenido de flavonoides, que son potentes antioxidantes que actúan como antiinflamatorios y protectores del sistema circulatorio. En este punto, pueden rectificar la sazón y añadir más sal en caso de ser necesario. Sabremos que el caldillo está listo cuando la espuma de la superficie haya desaparecido. Y esta es la consistencia de nuestro caldillo de jitomate y pimiento morrón. Lo pueden emplear en la preparación de sopas, pastas o algún guiso. Y si lo hacen un poco más espeso, lo pueden usar también para pizzas. Esperamos que hayan disfrutado estas sencillas recetas. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones.